¿Qué vamos a encontrar? ¿Cuáles son los criterios para saber si estamos o no frente a un SAP catastrófico? Primero, la participación de estos son 3 o más órganos o sistemas. El desarrollo de múltiples manifestaciones simultáneas en menos de una semana. Y si hacemos la confirmación histopatológica de trombosis microvascular y la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos. Son los 4 criterios para decir que estamos frente a un SAP catastrófico. ¿Qué pruebas de laboratorio tenemos que pedir? Ya hemos visto los 3, ¿no? La anticoagulante lúpico, la beta-2-glicoproteína y la anticardiolipina. Ahora, es importante tener, dice, en cuenta que no todas las pruebas son positivas. ¿Ya? Existen algunos que están en títulos bajos. Hay que confirmar, ¿no? Que estén, pues, estos en 12, por lo menos, dice, 12 semanas de diferencia es obligatorio para el diagnóstico. Entonces, yo pido ahora y pues vuelvo a pedir los anticuerpos. Y si vemos los 3, ¿no? Que están asociados, entonces vamos a tener pues una ya veracidad, ¿no? Más un componente del embarazo. Y hay que correlacionar todos estos. Estimar pues el riesgo de que un paciente tenga, ¿no? Un individuo de trombosis en pacientes con anticuerpos antifosfolipídicos esté con mayor riesgo, vamos a encontrar la anticardiolipina, la antibeta-2-glicoproteína, lupus anticoagulante, ¿no? Entonces, con esto se la hipertensión, bueno, hiperlipemias arteriales, nos dan algunos valores como para pensar que estamos así, en una severidad. ¿Qué vamos a hacer para el tratamiento? Tenemos que evitar la coagulación. Entonces, tenemos que hacer una tromboprofilaxis. Existen estudios donde dice que la aspirina en dosis baja nos va a prevenir los eventos trombóticos, ¿sí? Y el enfoque dice es que los factores protrombóticos concomitantes y otras enfermedades autoinmunes también tenemos que tratarlas para que no tengamos estos inconvenientes. Situaciones de alto riesgo de trombosis venosa, ¿por qué se dan? Ya les decía hace un momento la inmovilización, ¿no? En los ancianos. Y otro factor que también hemos visto es las cirugías, los traumatismos en zonas, ¿no? Que han sido dañadas, miembros inferiores, etcétera. Entonces, en estos casos tenemos que hacer la tromboprofilaxis farmacológica. Sabemos que va a estar hospitalizado el paciente por cirugía, tenemos que darle heparina de bajo peso molecular, ¿no? Y control estricto de los factores de riesgo cardiovascular en estos pacientes. Antifosfolipídico más lupus es el mayor riesgo, más daño, ¿no? Entonces aquí, ¿qué medicación usamos? La aspirina, la hidroxicloroquina, como tromboprofilaxis primaria para estos subgrupos de pacientes. La hidroxicloroquina lo usamos mucho porque es un factor de protector contra la trombosis, porque va a inhibir de las plaquetas, reduce los complejos anti-beta-2-glicoproteína en la superficie del fosfolípido y reduce los efectos procoagulantes relacionados con el antifosfolipídico que involucran un anticoagulante de la anexina 5. Lo bueno de la hidroxicloroquina es que lo podemos usar en gestantes. Entonces, ya vemos un paciente lúpico que se ha embarazado, entonces tenemos que prevenir, ¿no? Con la hidroxicloroquina, podemos darle la aspirina también. Y bueno, esta terapia nos ayuda. Ahora, tenemos que tener también, ya si vamos a hospitalizar a un paciente y le vamos a adicionar la warfarina, ¿no? Que ya es un anticoagulante cuando está hospitalizado el paciente y va a ir a su domicilio, ¿no? Tenemos que tener un INR entre 2 y 3 para que el paciente esté controlado, ¿sí? El EULAR, la Sociedad Europea de Reumatología,
hace recomendaciones en el tratamiento de esta patología en adultos. Y tenemos que ver los factores de riesgo, lo anticoagulante lúpico, ¿no? Y los títulos de los exámenes. Los valores que van de medio a alto, alto riesgo y bajo riesgo. Entonces aquí nosotros ya vamos a más o menos ver en qué tipo de paciente estamos. Tenemos que hacer prevención de enfermedad cardiovascular, las recomendaciones de tromboprofilaxis en sujetos que tienen antifosfolipídico positivos, la tromboprofilaxis secundaria, en pacientes que tienen patologías secundarias, las trombosis recurrentes, ¿no? La primera, la trombosis arterial, la trombosis recurrente. Si un paciente tiene un problema, bueno, es un gestante, se debe considerar también la dosis baja de aspirina, que va de 75 a 100 miligramos. El control de embarazo debe ser mucho más estricto, ¿no? Con ultrasonografías seriadas cada 4 semanas, ¿no? Después de las 28 semanas, flujometría Doppler. Y si el paciente está, bueno, cada 1 o 2 semanas, ¿no? Desde las 28 semanas, cada 3 semanas, 2 a 3 semanas después de las 20. O sea, los controles son más, digamos, más rigurosos. Y si nosotros estamos viendo que el niño no crece, que está sufriendo, ¿no? Que estar haciendo todos esos exámenes, no hay buen flujo, ¿no? En cuanto a lo que es la irrigación, inmediatamente hay que, ¿no? Interrumpir el embarazo, porque el feto se va a deteriorar. Entonces, pacientes, mujeres que tienen antecedente de antifosfolipídico sin eventos trombóticos previos o con y sin LES, tenemos que hacerle siempre una evaluación viendo sus antecedentes, ¿no? Y si ha habido antecedentes ya de trombóticos, y el tratamiento tiene que ser inmediatamente combinado si hay embarazo. En el antifosfolipídico catastrófico, inmediatamente la interrupción, ¿no? Factores que debemos de ver si es que ha habido alguna infección, diagnóstico precoz, las guías se puede utilizar acá corticoides con dosis altas, heparina y plasma, ¿no? Plasmaféresis, inmunoglobulinas, cuando es agresivo. Entonces, esto sería todo lo que les traigo en relación a síndrome antifosfolipídico. Vamos a pasar al otro tema, que es las miopatías inflamatorias. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, sus compañeros tenían que exponer, pero me dijeron que tienen un inconveniente y que, bueno, el día domingo probablemente en la noche estén haciendo la etiopatogenia. La doctora le va a decir que ya no tome ese tema, ¿no? Para que, como está un poco delicada también, entonces le vamos a pedir que esté así. Las miopatías inflamatorias, ¿no? Son varias. Las miopatías que las clasificaciones van a depender del compromiso y el anticuerpo que tenga. Existe debilidad muscular, que es lo característico en esta patología, que puede ir de un cuadro leve, moderado, severo. ¿Y qué va a pasar? Va a tener inflamación del músculo, por lo cual es una miopatía inflamatoria. ¿Qué va a pasar en el músculo? Hay una injuria mediada por un sistema inmune, lo que va a llevar a ¿qué? A una disfunción histológica, ¿no? En ese proceso de la inflamación. Existen clasificaciones, hay muchas, ¿no? Las idiopáticas, causas que no se conocen, están ahí las dermatomiositis, miositis necrotizante, miositis por cuerpo de inclusión, miositis de sobreposición, granulomatosa, eosinofílica. Las focalizadas en una zona, fascitis macrofágica, angiopática y otras. Por infecciones, virus, ¿no? Parásitos, bacterias, micóticas, ¿no? Que van a producir. Entonces, estas miopatías inflamatorias idiopáticas, ¿no? Son las más comunes, que incluyen
la dermatomiositis, que tiene su característica, puesto que va a producir compromiso muscular, pero básicamente tiene lesiones dérmicas que van a ser lo peculiar para diagnosticar. Superposición, ¿qué quiere decir? Que si es una enfermedad y se asocia una miopatía, son varias o dos unidas. Los de cuerpos de inclusión, que está separado, tiene la peculiaridad también de ser muy resistente a tratamiento y la presencia de unas vacuolas en el músculo y tiene mucha asociación con neoplasias. Las necrotizantes por inmunomediadas son otro tipo, y las polimiositis, que básicamente tienen inflamación muscular. Existen otras como la miositis eosinofílica o miositis granulomatosa. ¿No? Estas se pueden clasificar entre las miositis inespecíficas. Muchas revisiones hay en cuanto a estas patologías, pero básicamente ya los grupos que nosotros vamos a tratar son las polimiositis, dermatomiositis por cuerpos de inclusión, las de overlap y por miositis por inmune necrotizante. ¿Qué llevan? ¿Qué tienen de común? Debilidad. Esa debilidad en su mayoría es simétrica, porque es las dos brazos, dos piernas, ¿no? Y es, como nosotros hacemos la biopsia, vamos a encontrar necrosis, fagocitosis, regeneración, atrofia perifascicular e infiltrado inflamatorio. Las enzimas que se van a elevar son las queratin-fosfoquinasa o CPK total, porque existe el CPK-MB, que es del músculo cardíaco. Y a nivel de la triada de la electromiografía, cuando vemos la evaluación hay un patrón miopático con unidades motoras polifásicas cortas y pequeñas, fibrilaciones, ondas positivas e irritabilidad intersticial, descargas repetitivas de alta frecuencia. Las lesiones cutáneas solamente vemos en la dermatomiositis y se conocen como un eritema en heliótropo, pápulas de Gottron, que vamos a ver posteriormente. ¿Cuál es la causa? No se conoce. Factores ambientales, quizás estacionales, agentes infecciosos, que tenemos ahí el HTLV virus, el HIV, Coxsackie, Chovirus, Borrelia, Toxoplasma, adenovirus. Factores genéticos asociados, el HLA-B8, el HLA-DR3, agregación familiar y variaciones raciales. La incidencia varía de acuerdo a la zona, de acuerdo a los estudios, ¿no? Pero básicamente de un 4.27 a un 7.8 en 100.000 individuos por año. La patogenia, ya los compañeros van a llevar, pero la dermatomiositis está asociada con el CD4 y células B, ¿no? La polimiositis es CD8, ¿no? Y los cuerpos de inclusión, las lesiones vacuolares, ¿no? Que están asociados a los linfocitos T y CD8. La dermatomiositis, compromiso dérmico, vascular, y por lo tanto va a tener esa peculiaridad en sus compromisos cuando nosotros vemos a un paciente, ¿no? A diferencia de los cuerpos de inclusión, que son acá como estos, ¿no? Es una figurita, porque en realidad una biopsia no se ve de esa manera, donde vemos los cuerpos de inclusión. La clasificación. Los Bohan y Peter fueron los primeros que hicieron este tipo de clasificaciones y en el tiempo han ido variando, ¿no? Vemos aquí los cuadritos donde van diferenciándose los grupos en los cuales están divididos el diagnóstico también de esas miopatías, ¿no? Y existen el EULAR, siempre el Colegio Americano de Reumatología, en sus trabajos, estudios, van haciendo ¿no? Las diferentes, los criterios, qué se utiliza, cómo vamos a hacer la evaluación para nosotros tener rápidamente una disquisición y mejorar nuestro tratamiento, nuestro diagnóstico. Entonces, algunos criterios acá variables que toman en cuenta es los primeros síntomas relacionados, ¿no? En cuanto a la edad, ¿no? En qué edad se presenta, los primeros síntomas que encontramos, la debilidad simétrica objetiva,
a nivel de miembros superiores, miembros inferiores, en a nivel cervical, ¿no? En las piernas, manifestaciones de la piel, erupciones, ¿no? De heliotropo, pápulas de Gottron, signo de Croton, manifestaciones clínicas que son, en algunos casos se ven, ¿no? Las disfagias, una disfunción esofágica o dismotilidad. Laboratorio, que es importante, ¿no? Ahí tenemos lo que es la CPK, anticuerpos anti-Jo1, ¿no? Antisintetasa. Entonces, cada uno es diferente, ¿no? Alanina, ¿no? A transaminasas y la biopsia, cómo va a estar. Entonces, todo esto en una calculadora se ingresan los datos, ¿no? Y de alguna manera nos van a ayudar a ver si estamos en una patología o no de este tipo. La sensibilidad y especificidad va de un 93 a 88% cuando se incluyen los resultados de la biopsia. Entonces vamos ingresando y nos va dando los scores que van de probabilidad, ¿no? De 0 a 100% y la clasificación. Entonces son la clasificación o los criterios de estas miopatías idiopáticas. En el año 2017 también hay un árbol de clasificación que es la dermatomiositis amiopática, dermatomiositis, polimiositis por cuerpos de inclusión, necrotizante, juvenil y la polimiositis. ¿Y qué vamos a desarrollar cada una ahora? La dermatomiositis nos va a dar debilidad muscular, simétrica y proximal. ¿Qué ha sido así? ¿No? Erupciones y características, el signo del chal, pápulas de Gottron, erupciones en heliótropo, la CPK, que se puede elevar hasta 50 veces, ¿no? Vemos acá, ¿no? Las lesiones de la dermatomiositis, tenemos que ver la fuerza muscular, que va de grados de 0 a 5. 0, no hay ausencia de contractibilidad. Grado 1, vestigios de movimiento. Entonces, desde el 5, que es normal, vamos bajando, ¿no? Normal en movimientos, no contra la gravedad, movimientos contra, bueno, 5 es el 100% normal. 75% el grado 4. Entonces, el paciente puede movilizar contra la gravedad y cierta resistencia, pero está débil. En el grado 3, la gama de movimiento está contra la gravedad, pero no contra la resistencia. Y el grado 2 no contra la gravedad, o sea, no puede con la gravedad y los movimientos son pasivos. Y en el grado 1, vestigios de movimiento. Entonces hacemos diferentes formas de evaluar. Acá está haciendo la fuerza con el brazo, podemos hacer con el hombro, con las piernas. Debemos de medir, entonces de 0 a 5 la escala de medición. Estas son las lesiones, las pápulas de Gottron, así, eritema, son bastante exageradas, se ven en menor proporción, el signo del chal y el exantema en el heliótropo. Existe otra de las lesiones, alteraciones de la debilidad muscular que se conoce como una dermatomiositis amiopática. Entonces, el paciente puede tener debilidad, la patología típica de la biopsia, pero no tiene las lesiones cutáneas. Entonces, esta sería una dermatomiositis sin dermatitis. ¿Qué porcentaje tenemos? Un 15% de pacientes de 40 años. Y esta tiene mucha asociación, las dermatomiositis, nunca se olviden, todas las dermatomiositis, asociación con neoplasias, en un 3 a 5%. ¿Qué tumores son frecuentes que más se asocian? Cánceres de colon, ovario, pulmón, pancreático y estómago. Entonces, los criterios diagnósticos, ¿no? Manifestaciones clínicas, alteraciones de laboratorio, trastornos y las categorías que se van a ir asociando entre dermatomiositis definida, probable, posible y amiopática.
Es la clasificación de las categorías y hemos visto, ¿no? Las manifestaciones clínicas, las de laboratorio, los trastornos que están asociados en este problema. La miositis autoinmune necrotizantes en el 20% de estas enfermedades se puede ser de manera aguda, subaguda, con debilidad simétrica, proximal, significativa y grave. El CPK sérico es elevado. En estos casos se compara de una poli con una dermato. 50 veces el límite superior de lo normal. ¿Qué anticuerpos? El anti-SRP, ¿no? Hay otros, el anti-HMGSR, ¿no? Y estos se pueden asociar, se teoriza que son secundarias a la exposición de estatinas. Y este es el caso clínico que tus compañeros van a darnos a conocer el domingo. Entonces, hay estas estatinas que desarrollan anticuerpos y la exposición a este tipo. La polimiositis, que es otro tipo de miopatía, es similar a la dermatomiositis, discular proximal, subaguda, histológicamente es diferente y el CPK se puede elevar también en un valor alto. Entonces tenemos inicio subagudo, debilidad, manifestaciones sistémicas como las disfagias, afecciones intersticiales. Laboratorio, elevación de las enzimas, la electromiografía con su biopsia donde encontramos necrosis, trastornos asociados que podrían estar otras enfermedades, ¿no? En este caso cáncer con ectopopatías. ¿Cómo se definen las categorías? Polimiositis definida, tenemos todo lo que hemos explicado. Probable, una de las dos. Clínica, ¿no? Que nos indican con electromiografía compatible. Y la biopsia. Y la polimiositis posible, que la biopsia es anormal o inespecífica. El síndrome antisintetasa, que es otro componente, tiene debilidad muscular proximal, y la biopsia, que tiene como una dermatomiositis, pero el anticuerpo que aquí está presente es el anticuerpo anti-Jo1 en el 75% de los casos. Esta antisintetasa tiene pues hallazgos que son típicos. ¿Cuáles son? La artritis, fenómeno de Raynaud, fiebre y esta asociación, manos de mecánico. Es que las lesiones en la piel de las manos es toda la mano como que estuviera pues de un mecánico, ¿no? Que va a trabajar mucho y se rasga, se arruga, se inflama. Entonces por eso le dicen manos de mecánico. Y en el 70% de estos casos te encontramos enfermedad pulmonar intersticial. ¿Ya? Esta síndrome antisintetasa es una de las miopatías que tiene bastante agresividad, ¿no? Por el compromiso pulmonar. Entonces vemos aquí las manos de mecánico, las lesiones, ¿ve? Úlceras, todas desgastadas los dedos de la mano, ¿no? Y esto es lo típico de esta patología. La otra miopatía es los de cuerpos de inclusión, ¿no? Les decía que esta tiene mucha asociación con cáncer. Esta enfermedad tiene asociación con el TCD8 en cuanto a su biopsia. Estos depósitos que se vuelven así como vacuolas están en la tinción de citocromo oxidasa P62, son depósitos amiloides congofílicos, ¿ya? Y esas vacuolas pueden diferenciar de la miositis de cuerpos de inclusión de la polimiositis, porque como es compromiso muscular, aquí la diferencia vienen a ser esas vacuolas que nos van a decir que estamos frente a ese tipo de enfermedad. Tiene características también bien, ¿no? Típicas. Uno es que las miopatías como la polimiositis son
más que todo debilidad proximal, brazo proximal, muslo proximal. En cambio, en esta tenemos una musculatura distal, como una neuropatía, la debilidad. Estos pacientes tienen disfagia, ¿no? Que va a ir progresivamente. Son personas mayores. El CPK puede elevarse hasta 10 veces, o sea, no se eleva mucho. Entonces, las manifestaciones, la duración de la enfermedad, mayor de 50 años, bueno, de 30 años, las alteraciones de laboratorio, electromiografía, las miositis por cuerpos de inducción suelen presentarse, dice, en forma aislada, pero pueden asociarse a trastornos autoinmunes, conectivopatías, sarcoidosis, HIV, cáncer. Y por cuerpos de inclusión definida, tienen todas las características, la probable y la inclusión posible, ¿no? Es una clínica típica y biopsia incompleta. Las imágenes, ¿no? La debilidad, como vemos, es distal y la atrofia es distal, no es proximal. Las lesiones dérmicas, que sí se pueden encontrar, la biopsia, que es diferente en cada una de las patologías, y este cuadrito que nos hace una diferencia, ¿no? En la clínica de la dermato, de la poli, ¿no? De las otras más. Entonces aquí los estudios, tenemos que hacer exámenes laboratoriales, el CPK, para estar si estamos frente a esta patología. Ahora, no solamente el CPK nos sirve. Nosotros cuando hacemos este estudio de los pacientes, si bien el CPK es específico de músculo, tiene una sensibilidad del 69%, podemos echar mano también a otros exámenes como es las transaminasas, la aldolasa, mioglobulina, lactato, deshidrogenasa láctica, y bueno, nos ayudan también para poder diagnosticar. El CPK en la dermato está 50 veces por arriba del valor normal. Sin embargo, dice un 20-30% de los pacientes, independientemente de la gravedad, los niveles de CPK pueden ser normales, ¿ya? CPK es más frecuente en las polimiositis con valores muy altos. Entonces, ¿qué nos va a definir si nosotros no encontramos un CPK? La clínica, la debilidad, el exantema y todo lo que hemos hablado. Entonces, siempre tenemos que estar presentes viendo los niveles que tiene de CPK. Si está dentro de los niveles normales, hay que ver las fibras musculares, iniciar el tratamiento después de tener este examen. ¿Por qué? Si nosotros estamos frente a una miopatía y yo le agrego corticoide, voy a alterar toda la clínica, todo el laboratorio, no vamos a tener certeza quizás de que estemos frente a ese tipo. Entonces, o para la biopsia tenemos que tener presente primero esos exámenes y después ya hacer el tratamiento con corticoides, dosis altas. Además, nos va a ayudar a ver si estamos frente a una actividad, la velocidad de sedimentación. El anticuerpo antinuclear se ve en 24-60% con dermato y un 16-40% con polimiositis. ¿Qué tipo de patrón? Nuclear. Ese es el patrón que nosotros vamos a poder encontrar y también pensar que estamos frente a un síndrome de superposición. Ahora, para diagnóstico tenemos un arma que es la resonancia magnética, donde vamos a ver los músculos que están detectando inflamación, ¿no? Si hay alteraciones, y esto nos ayuda para ver el diagnóstico y para hacer la biopsia. La biopsia se tiene que hacer del músculo que está comprometido, porque yo puedo hacer biopsia de un músculo que está normal y me va a salir alterado. Entonces, la resonancia nos ayuda a poder visualizar de manera más concreta, más segura, la zona donde puede hacer la biopsia y también como diagnóstico. Estas ventajas que tiene, que no es invasivo la resonancia, localiza las áreas de tejido afectado y permite evaluar ampliamente los segmentos musculares, a diferencia de la biopsia que se limita. Como guía para localización del sitio de la biopsia y en comparación con otras técnicas, no va a depender del operador. La resonancia magnética
asociado a las enzimas, y ya, definitivamente nos va a dar un diagnóstico. También nos puede ayudar para ver si estamos frente a una ya, un cese de la actividad, y vemos también las zonas donde pueden haber rapiomiólisis y miocitis infecciosas. Entonces, todas las miopatías que hemos tratado acá se expresan, ¿no? Como asociaciones o solas, ¿no? Los overlap, los antisintetasas, ¿no? Las severas miopatías o con trastornos disfágicos o necrosis, o acá estamos con las estatinas, y las que tienen compromiso dérmico, que son las miopatías, que pueden también asociarse al cáncer o tener lo que es otra asociación, como es la calcinosis, que se ve en una enfermedad ya un poco más avanzada. Diagnóstico diferencial con lupus, esclerosis sistémica, enfermedades mixtas, fotosensibilidad, dermatitis de contacto. El riesgo de cáncer, que ya les había manifestado, es frecuente, con 2 a 4 veces mayor en comparación a otros pacientes. Se asocia la dermatomiositis juvenil, que ya viene a ser en niños, raramente al cáncer, ¿no? Porque la dermatomiositis y cáncer es una persona mayor. Ya hemos hablado de qué cánceres, ¿no? Ovario, pulmón, páncreas, estómago, colon y recto. Pacientes con dermato y polimiositis, la edad de mayor de 45 y mayor sexo femenino, masculino. Los factores que tenemos que asociar siempre con neoplasias. Nueva lista de dermatomiositis asociada, ¿no? Ya hemos hablado del cáncer de ovario, de mama, nasofaringeo, también en asiáticos, sea pulmonar, linfomas, sea de testículo en jóvenes, de colon, próstata, y nosotros diagnosticamos y a los 3 años ya está debutando la enfermedad, porque primero puede venir con la dermatomiositis, estamos con tratamiento, y a los 3 años debuta ya la neoplasia. El tratamiento tenemos que identificar de una manera correcta ante qué nos estamos nosotros enfrentando. Pero los pilares fundamentales son la identificación y erradicación de factores agentes causales, tratamiento farmacológico a partir de agentes inmunomoduladores y la terapia física. La terapia física no se hace inmediato, tiene que estar el músculo desinflamado para poder hacerlo, si no vamos a causar mayor daño, ¿no? Si es miositis infecciosas, el tratamiento o es un tratamiento neoplásico, hay que tratar el problema, ¿no? Que es el cáncer. Entonces tenemos que discernir ante qué tipo de componente estamos. Los agentes miotóxicos, la estatina, deberán suspenderse, obviamente, inmediatamente que haya problema. Entonces la terapia puede ir en escala, ¿no? Hasta llegar a contener, pues, la enfermedad, ¿no? Los esteroides, las dosis son variadas, van desde 1 a 2 por kilo, que pueden después variar. Podemos dar pulsos de metilprednisolona cuando queremos salvar a un paciente. Además, inmunosupresores como el metotrexate, azatioprina, ácido micofenólico, deben iniciarse dependiendo del paciente para usarlo de una manera adecuada inicialmente o refractaria también. La administración de inmunoglobulina intravenosa combinado con esteroides, ¿no? Estos en casos refractarios, esos que tienen compromiso esofágico, y otras alteraciones en recaídas como la ciclofosfamida, que va de dosis de por peso, por índice de masa corporal, biológicos como el rituximab, en 2 infusiones de 1 gramo con intervalos de 2 semanas, y tratamientos de cuerpos de inclusión, que es el más agresivo y el que no responde, ¿no? Si nosotros damos corticoides, se no produce ningún beneficio. Los agentes citotóxicos, ¿no? Metotrexate es la única de estas drogas, dice que ha sido aparentemente estabilizando, terapia inmunomoduladora. Diagnóstico diferencial con alteraciones electrolíticas, ¿no? Potasio, hipopotasemia, hipocalcemia, hiponatremia, miopatías metabólicas, ¿no? Como enfermedades de carbohidratos, purinas,
a distrofia muscular, distrofia miotónica muscular. El pronóstico de qué va a depender de la edad del paciente, obviamente. Si es más joven o si estamos con un anciano que tiene probabilidad de un cáncer. La severidad de la miositis, si hay disfagia, si hay enfermedad cardiopulmonar, si hay neoplasia asociada o respuesta a corticosteroides. Entonces, esto es un resumen, prácticamente lo que sus compañeros ya nos van a exponer el día del domingo, probablemente. No sé si hay alguna pregunta.